Muy bien, hoy vamos a meternos de lleno con una de las frases más conocidas y probablemente una de las más mal interpretadas de toda la Biblia. La hemos escuchado un montón de veces, ¿cierto? La letra mata, pero el espíritu da vida. Suena profundo, pero a ver, ¿qué es lo que de verdad significa? Y es que, para muchísima gente, esta frase parece poner en bandos opuestos a la Biblia, la palabra escrita y la experiencia espiritual, como si, no sé, leer mucho la Biblia hiciera a alguien menos espiritual o hasta le perjudicara. Vamos a ver qué hay de cierto en eso. Bueno, para empezar, vamos a desarmar esa idea, esa mala interpretación que es tan, pero tan común. La idea que anda por ahí, la más popular, es esta: que hay una pelea, una especie de Biblia versus espíritu, como si fueran dos cosas que no se llevan bien. Y la conclusión es que si uno se enfoca demasiado en el texto, en lo que está escrito, pues se le apaga la chispa espiritual. Pero aquí viene la regla de oro, y esto pasa muchísimo. Los grandes errores casi siempre nacen cuando sacamos una frase de su contexto. Es como tomar una pieza de un rompecabezas y tratar de entender todo el cuadro. Imposible. Así que para entender de verdad, tenemos que hacer lo que hay que hacer: ir a la fuente, a la carta original que escribió el apóstol Pablo. Y eso nos lleva directamente a ver el contexto real del texto. Vamos a ver qué estaba pasando cuando Pablo escribió estas palabras. Ok, aquí está el versículo completo. Y ojo, porque aquí está la pieza clave que cambia todo. Pablo no dice solo la letra mata. Dice que son ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Esa palabrita, pacto, es fundamental. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? A ver, le escribía a los creyentes de Corinto, y en parte estaba defendiendo su propio ministerio. Pero lo más importante es esto: estaba contrastando, poniendo una al lado de la otra, dos formas de administrar el pacto de Dios. No se estaba inventando una doctrina nueva. Su punto no era Biblia mala, espíritu bueno. No, estaba explicando cómo funcionan dos pactos distintos. Y esto nos mete de lleno en el corazón del asunto, el contraste entre la letra y el espíritu. Pensemos en la letra. ¿Qué es? No es la Biblia, para nada. Imaginen que es el mandamiento escrito, la ley, pero actuando sola, sin la ayuda del espíritu para cambiar el corazón. Es como un manual de instrucciones perfecto para un aparato que no tiene baterías. Te dice lo que tienes que hacer, te muestra en qué fallas, pero no te da la energía para hacerlo. Y por otro lado, ¿qué es el espíritu? Pues, siguiendo la analogía, son las baterías. Es el poder de Dios actuando dentro de la persona, no para anular el manual de instrucciones, sino para darle la fuerza para seguirlo. El espíritu no contradice la ley. Al contrario, escribe el propósito de Dios en el corazón. Este cuadro lo resume todo de una forma genial. Fíjense en la comparación. Por un lado, el ministerio de muerte, que es la letra, grabado en piedras, un mandato externo que al final solo revela el pecado y trae condenación. Y aunque fue glorioso, era pasajero. Y por el otro lado, el ministerio del Espíritu, escrito en el corazón, una transformación que viene desde adentro, que da vida, que da poder y que tiene una gloria mucho mayor. ¿Se ve la diferencia? Pablo está comparando el antiguo pacto de Moisés con el nuevo pacto. Pero esto no se lo sacó Pablo de la manga, para nada. Esta idea era en realidad una promesa muy antigua. Como decíamos, él no estaba inventando nada. Lo que estaba haciendo era algo increíble. Estaba mostrándole a la gente de su tiempo cómo las antiguas profecías sobre un nuevo pacto se estaban cumpliendo justo delante de sus ojos. Estaba, literalmente, conectando los puntos del gran plan de Dios. Miren lo que había dicho el profeta Jeremías siglos antes. Él ya había anunciado que vendría un día en que la ley de Dios no estaría solo en tablas de piedra, sino que estaría escrita en el corazón de las personas. Exactamente lo que Pablo estaba explicando. Y no solo Jeremías, Ezequiel también lo profetizó. Dijo que Dios pondría su espíritu dentro de la gente y que ese espíritu sería la causa, el motor para que pudieran obedecer. Otra vez, el espíritu no viene a borrar la ley, sino a hacer posible que se cumpla. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, cuando leemos estos textos? Bueno, aquí Pablo introduce otra imagen muy poderosa, la de un velo. Y esto es importantísimo.
Pablo dice que el velo no está sobre la Biblia, como si el texto fuera oscuro o confuso. No, el velo está puesto sobre el corazón de la persona que lee. El problema no es la claridad del texto, sino una especie de ceguera espiritual del lector, que no tiene al Espíritu. Veámoslo paso a paso. Primero, se lee la Escritura, pero sin una conversión espiritual. ¿Qué pasa entonces? El texto, la letra, lo único que puede hacer es mostrarle a esa persona su condición, su incapacidad de cumplir. Y ahí es donde la letra mata. Da un diagnóstico fatal, pero no da la cura. Es como una radiografía que muestra un problema grave, pero no puede operar. La cirugía, la solución, solo la puede hacer el Espíritu. Y es cuando la persona se vuelve al Señor que ese velo se quita. Y esto nos lleva a otra frase famosa. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero, cuidado, no se trata de libertad de la Escritura como para ignorarla. Al contrario, es libertad del poder del pecado para poder obedecerla, pero esta vez desde el corazón. La verdadera libertad espiritual no es hacer lo que nos da la gana, sino ser liberados para poder vivir como fuimos diseñados para vivir. Así que al final, todo se resume en esto. El problema nunca fue la letra, el texto escrito. El problema es el corazón humano cuando intenta funcionar sin el Espíritu de Dios. Y esa es la gran conclusión. La frase «la letra mata» no es una excusa para dejar la Biblia en un estante. Es en realidad la explicación más clara de por qué necesitamos desesperadamente al Espíritu para poder no solo entenderla, sino para vivirla de verdad.